Pero para eso Dios tenía un plan de salvación. Y ese plan de salvación era a través de Jesucristo. ¿Por qué estoy sentado en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que yo vengo a la iglesia y me siento? Vengo porque es parte de mis domingos. Vengo porque es parte de lo que ya conozco del Padre que está diseñado para mí, para yo tener una vida plena y caminar en el camino del Señor. O simplemente vengo para yo poder saber quién es el hombre. Yo tengo que conocer mi Creador. Si yo no conozco mi Creador, creo que no hay forma de que yo pueda saber la razón por la que yo vengo a la iglesia, por la que yo hago ese nuevo pacto cuando me bautizo. Yo tengo que conocer las cualidades de mi Padre. Es igual cuando usted en su casa compra algún electrodoméstico que nunca lo ha usado, que nunca lo ha visto, no ve el manual. Si no entiende para qué fue hecho, es difícil que usted lo pueda utilizar. Para tú poder conocer a una persona, tienes que conocer sus cualidades. Si no conoces sus cualidades, ¿cómo lo conoces? Si yo digo en algún momento, yo necesito que alguien me ayude con algo económico, para ponerlo más simple, hay personas a las que tú no le vas a pedir ese favor, porque dentro de sus cualidades no está ser generoso. No lo conozco. Entonces sí voy a ir donde esa persona que yo conozco que tiene esa cualidad para yo poder hacerle la petición de lo que yo tengo. Entonces, viendo esto, yo necesito conocer las cualidades de Dios, que fue la persona, es el Dios creador de todo lo que existe. Y dentro de las cualidades hay una definición que dice: todo aquello que consideramos positivo o al menos fundamental en alguien será una cualidad. Significa que todo aquello que es cualidad es algo positivo en la persona. No puedo tener nada contrario a eso. En Dios no hay casualidad. En Dios no hay maldad, no hay envidia. Por tanto, todas las cualidades de Dios son positivas. Te dice también, mientras que todo aquello que es negativo o al menos vergonzoso de alguien es un defecto. En Dios no hay defecto. En nosotros sí, porque lamentablemente somos parte del hombre caído. A partir de que Eva, ya la mayoría lo saben, comió del fruto prohibido. Entonces, para yo conocer las cualidades de Dios, los 7 maravillosos atributos o cualidades de Dios, todo aquello que consideramos positivo o al menos fundamental en alguien será una cualidad, mientras que todo aquello que es negativo, que ya lo había leído, pasa a ser un defecto. Pero en el Señor, algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ningún atributo de Dios trabaja por separado, todos son una unidad y todos trabajan en conjunto. No separa nada. Hoy Dios no tiene una forma y mañana tiene otra. Dios es eterno, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es lo mismo en el Nuevo Testamento. No voy a encontrar un Dios diferente en el camino de la vida. Siempre será el mismo Dios porque es eterno. Dentro de los atributos está la santidad, la eternidad, la omnipotencia, la misericordia, el amor, la inmutabilidad y la omnipresencia. Dice que Dios es santo. La santidad de Dios habla de su majestad, la grandeza, de su pureza, de su perfección moral. Nosotros no tenemos esa perfección moral. Cuando habla de la perfección moral, todos saben, imagino que sí, que todos los hermanos lo saben, los 10 mandamientos. Es la ley moral de Dios. Todo lo que es contrario a los 10 mandamientos afecta al Señor. Lo afecta porque son defectos. Cuando tú no amas a Dios, es un defecto. Y es parte de esa carne pecaminosa que va en contra de aquello que Dios estableció. En Dios no hay mancha ni pecado. En Dios no hay defecto ni maldad. Dios es único.
No hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfecto, santo como nuestro Dios. Esta es una de las razones por la que Él es el único digno de toda nuestra alabanza y adoración. Estamos aquí para adorarle y alabarle en espíritu y en verdad. Es parte del propósito por el cual nosotros venimos a la iglesia. Nosotros tenemos que conocer la razón por la que vamos a la iglesia. Cuando usted se levanta en la mañana, posiblemente dentro de los primeros minutos ya usted cometió un pecado. Sin embargo, cuando fue crucificado el Señor, póngase a pensar en cada uno de esos pecados que usted ha cometido, porque todos sabemos, todos tenemos una memoria que sabemos cuáles son aquellas cosas que hemos hecho mal, cuáles son aquellas cosas que afectan la moral de Dios. Cuando tú ves en tu vida todo aquello que ha afectado la moral de Dios, cuando tú piensas en la crucifixión y ves todo lo que pasó el Señor Jesucristo, humanamente hablando, no es justo, porque ninguno de nosotros está dispuesto a pagar por el pecado de otro. De hecho, cuando estamos en un lugar y a alguien lo acusa de alguien, lo primero que decimos, bueno, eso no fui yo. Nos limpiamos automáticamente. En el caso del Señor Jesucristo, adoptó todos los pecados de todo el mundo sin contemplación y fue crucificado para darnos la posibilidad de tener una vida eterna. Sin embargo, Dios no permite que su santidad se mantenga apartado de nosotros. A pesar de Dios ser santo, a pesar de tener esa santidad, no tener mancha, Dios se permanece al lado de nosotros. Siempre que necesitamos, Él está ahí. Depende de nosotros si le buscamos realmente o no. Y un versículo que lo acompaña y que apoya lo que estamos leyendo, dice, porque lo dice el excelso y sublime. Cuando habla del excelso, yo creo que nuestra mente no logra alcanzar la magnitud de eso. No logra alcanzar el posicionamiento que tiene Dios, porque nuestra capacidad no llega ahí. Pero dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lugares santos y sublimes, pero también con el constricto y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Ahí hay otros versículos que también se pueden leer, pero es increíble que a pesar de Dios tener esa santidad, no sé si algunos lo tienen presente, pero cuando el Señor resucita, no permitió que le tocaran primero por su santidad. A pesar de tener esa santidad, nosotros podemos estar cerca del Señor. Depende de nosotros cuánto lo buscamos, cómo lo buscamos y dónde lo buscamos. Como dice Danés en vivo. Dice que Dios es eterno. Hay una palabra que me llama mucho la atención, o una frase que escuché, porque igual Dios tiene atributos que tú lo puedes ver, pero hay cosas que no, y no dejan de ser un atributo. Cuando habla que Dios es eterno, ¿cómo nosotros lo podríamos definir en una línea de tiempo? Es difícil poder definir eso, porque nosotros no hemos sido parte ni del principio ni del fin, no lo sabemos. Sí sabemos que tenemos un tiempo cuando nacemos y un tiempo de vida que se agota cuando cada uno de nosotros parte. Pero dice que Dios es eterno y dice que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. En esa línea de tiempo, si usted lo enmarca, su mente no llega a alcanzarlo. Porque si mira hacia atrás, no hay forma de llegar a la eternidad hacia atrás, pero tampoco hacia el presente o hacia el futuro, cuando dice que es hasta la eternidad. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, le dice Moisés, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Significa que antes de Dios no hubo nadie. Así darás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a Dios, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel,
Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por los siglos por todos los siglos. En el versículo de Apocalipsis 1:8 dice: soy el alfa y el omega, es el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es omnipotente. Son parte de las cualidades que necesito saber para entender la razón de por qué fui creado. ¿Por qué Dios me creó? ¿Para qué me creó? Si no conozco sus cualidades, sus bondades, sus atributos, ¿cómo sé para lo que vengo a la iglesia? ¿Cómo sé cuál es la razón del propósito de la salvación? ¿Cómo lo puedo saber si no conozco ni siquiera sus cualidades? Tengo que conocer esas cualidades para yo entender la razón. Aunque mi razón no alcance, pero debo entender la razón para entender por qué tengo un proceso de salvación. Y es que es a través de Jesucristo. Cuando dice que Dios es omnipotente o todopoderoso, nos referimos al hecho de que Él todo lo puede. Y si nosotros tuvimos la herencia de Adán, donde la muerte, donde el pecado era la muerte, Dios ha hecho que sea posible que hoy, a través del arrepentimiento, nosotros podamos tener una vida eterna, a pesar de no merecerla, por su favor y por su gracia. Un versículo que acompaña es el 1:20 de Romanos, que dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusas. En Mateo 19:26, para los hombres es imposible, aclaró Jesús fijamente, mas para Dios todo es posible. En Jeremías 32:17 dice: ah, Señor, mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Dios creó los cielos y la tierra. Yo creo que nosotros hemos sido los privilegiados porque cuando Dios pensó en la creación, ordenó todo antes de la creación del hombre. Ordenó la tierra, los animales, las aves, todo, y su creación final fue el hombre, y Dios vio que era bueno. Entonces nosotros hemos sido bendecidos de esa parte a pesar del pecado que cometimos comiendo del fruto prohibido. Dios es omnisciente. Cuando nosotros de algún modo afectamos la ley moral de Dios, me gusta mucho el término de ley moral porque la moral de una persona es lo último que se pierde, o debería. Y cuando nosotros hacemos algo que afecta la ley moral de Dios, nosotros lo sabemos, pero nosotros lo que sabemos es que Dios sabe que lo estamos haciendo mal, porque Dios tiene la capacidad de saber tus pensamientos, de saber lo que vas a hacer. No hay forma alguna de que usted vaya a hacer algo que Dios no lo sepa. Dice en su palabra que antes de que la palabra esté en tu boca ya Él la sabe. Lo que significa que no hay forma de que yo pueda pensar, actuar o hacer algo que Dios no lo sepa. Decir que Dios es omnisciente, es decir, que Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Su conocimiento no tiene límites. Dios conoce absolutamente todo sobre el universo, sobre la humanidad, todo lo que ha existido y lo que existirá. No hay nada que pueda escapar de su conocimiento. Y David en el Salmo 139, del 1 al 6, lo reconoce de la siguiente manera: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuánto me siento y cuánto me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todas. Tu protección me envuelve por completo.
Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tú tan sublime es que no puedo entenderlo. Por eso cuando nosotros le aplicamos el razonamiento a las cosas de Dios, no las vamos a entender. Porque nosotros solo conocemos algunas de las cualidades de Dios. Cuando dice que eres salvo por gracia, se supone que tú reconoces al Señor, te bautizas y caminas reflejando al Señor. Pero si te vas a la cruz, cuando fue crucificado, hay alguien que le dice, Señor, acuérdate de mí hoy cuando se en mi rey. Esa persona no llegó a bautizarse, pero la misericordia de Dios es tan grande que le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo. Entonces nosotros tenemos la gracia y favor de Dios, pero también su misericordia. Y esta es la mejor parte de las cualidades de Dios, porque Dios es amor. El ser humano, a pesar de tener tantas diferencias con la sociedad, con todo lo marca, hay algo que le da paz, y es cuando tiene amor. Y dice que aquel que no ha tenido amor no ha conocido a Dios, lo que significa que la plenitud de Dios está en el amor. Cuando nosotros conocemos el amor del Padre, a pesar de las diferencias que podamos tener, a pesar de situaciones que son ajenas a nosotros pero que nos afectan, nosotros sabemos que contamos con el amor del Padre. Y por eso, en ocasiones de ver personas que posiblemente están pasando la situación, que tienen familia que le fallece, personas que se le accidenta un hermano, un familiar, X situaciones que pueden ser difíciles para una persona en su propia carne soportarla. Pero cuando saben que tienen el amor de Dios, tú te preguntas, pero ¿y él no le acaba de fallecer un familiar o no está pasando por esta situación? ¿Por qué esa persona tiene esa alegría a pesar de las situaciones que tiene? Porque tiene el amor de Dios. En la Biblia lo dice muy claro, para que no nos quede ninguna duda, Dios es amor en primera de Juan 4:8. El amor de Dios es el amor más verdadero y puro que jamás podríamos imaginar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice que Jesucristo es la expresión más clara del amor de Dios Padre. Dice, luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el humano y Dios. Como consecuencia del pecado, sin embargo, Dios actuó. Él ofreció la solución. Él nos extendió su mano a través de Jesús. Lo levantó a la tierra como muestra, lo envió a la tierra, perdón, como muestra de su inmenso amor y de su deseo de tener una relación personal y eterna con nosotros. Antes del pecado, dice en el Génesis que Dios se paseaba por el huerto del Edén. En el momento del pecado, hay una separación que nos separa totalmente de Dios. Pero Dios tenía un plan de acción, que es Jesucristo. En estos días comentaba que dicen que Abraham es el padre de la fe. Y es el padre de la fe. Porque Abraham hizo algo que seguro ninguno de nosotros lo hace. Cuando le dijeron que subiera a Isaac para ser sacrificado, con todo el dolor de su alma, tuvo la fe que posiblemente ninguno tenemos. De subir, ponerlo, y a poquito Dios le dice que no le haga daño al niño. Es difícil tú verte en esa situación y tener la fe y la certeza de que quien te envía no se está equivocando, a pesar de tú ver lo contrario, a pesar de que tu alma, de que tú como persona razona lo contrario.
porque los caminos del Señor son distintos a los del hombre. Seguimos leyendo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Si nosotros conocemos las cualidades de Dios, conocemos el plan de Dios, que fue enviar a su Hijo para ser sacrificado por todos aquellos pecados que cometieron nuestros antepasados, lo que cometemos nosotros en el presente y en el futuro. Eso explica que el amor de Dios es inmensurable. Por igual, por lo que le dije antes, estoy seguro que ninguno de nosotros estaría dispuesto a sacrificar, no a un hermano, no a un hijo, a nadie de la familia, a pesar de la situación que tú tengas con tu familiar. Cuando a un familiar le pasa algo, a pesar de que tú tengas una situación que lo aleja de ti, te causa dolor. Imagínese el dolor de Dios, sabiendo que su Hijo vino a pagar un pecado que no es su responsabilidad, porque nosotros en nuestra propia decisión, en nuestro libre albedrío, decidimos tomar algo. Y la gente a veces dice, bueno, pero yo no tengo que ver con eso, porque eso fue Adán y Eva, yo no tengo que ver con eso, pero somos descendientes. Y por ende, nos toca también, y somos hijos del pecado. Otra cualidad de Dios es inmutable. Y es una de las cualidades también que nos asegura de que toda la promesa de Dios tendrán un cumplimiento. Hay una diferencia entre el hombre y Dios. Dios no cambia. Desde su promesa de Abraham, a pesar de todo lo que la humanidad ha hecho, Dios sigue con la promesa en pie. No hay un cambio en su promesa porque Dios es inmutable. Dice, cuando dice inmutable, quiere decir que no cambia, que no puede cambiar ni mudar. Dios ha sido, es y siempre será igual, desde la eternidad y toda la eternidad. Su carácter o esencia de lo que Él es no cambia. Lo que Él es hoy lo ha sido siempre. El Dios que hoy está con nosotros es el mismo el cual leemos en la Biblia. Tiene el mismo poder, el mismo amor y es igual de santo. En Salmos 103, 15, 18 dice, el hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudidas por el viento, desaparece sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Puedes ver la diferencia entre el hombre y Dios. Dios no cambia. Yo puedo hacerle una promesa a alguien hoy y mañana cambiar de opinión. Pero Dios en su santidad es inmutable. Y a pesar de lo que significa el pecado de Adán y Eva, lo que nos separa de Dios, lo corruptible que eso representa, lo inmoral que representa, lo inmoral que hoy en día somos, su promesa no ha cambiado aún. Sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los dignos de mente son eternos. Soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Nunca, nunca va a cambiar las promesas que Dios nos ha hecho, porque no está en su cualidad. Si cambiara ya no fuera una cualidad, lo cual en el hombre sí. Todos aquí en algún momento hemos fallado alguna promesa. ¿Quiénes no? Nadie. Somos santos. Dios es omnipresente. Dios está en todas partes. No hay ningún lugar donde podamos escapar de su presencia. Está siempre presente en todo lugar y en todo tiempo de la historia. Sea el pasado, el presente o el futuro,
pues Él no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Salomón entendía muy bien este concepto. Él sabía que la presencia de Dios no se limitaba a ningún lugar específico. En Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿qué será? Pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contener, mucho menos este templo que he construido. No hay forma alguna donde Dios no esté presente. No importa si estás preso, no importa si estás trabajando, no importa si estás conduciendo, no importa si estás durmiendo. En todo lugar Dios está presente. No hay forma alguna que nosotros podamos huir de su presencia. En Salmo 139:7, ¿no? Se dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha y dijera, que me oculte de las tinieblas, que la luz se haga noche en torno a mí o en torno mío. Ni las tinieblas serán oscuras para ti, ni la noche sería como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo que significa que a pesar de que sea oscuro de día, en tu vida, espiritualmente hablando, Dios está contigo. No hay momento en el que Dios no puede estar contigo. A pesar de que tú tengas oscuridad en tu vida, de que tú no puedas ver la luz, Dios está en la oscuridad contigo. Solo tienes que buscarlo y encontrarás que Él siempre, siempre ha estado a tu lado. Entonces, la pregunta del millón. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué y para qué ha sido creado? El hombre es el ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Cuando habla de imagen y semejanza, ¿qué nosotros entendemos por imagen y semejanza? Si conocemos los atributos que ya Él tiene. Pocos hemos dicho de todos los que tiene. Pudiéramos durar una eternidad hablando de los atributos de Dios. Pero de lo que hemos visto, ¿a qué se refiere con imagen y semejanza? Es difícil de tú entender a veces porque la razón no nos lleva al punto donde nosotros digamos, eso era, no quitaron el velo, no. Pero dice que el hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza, formado del polvo, donde dándole vida de su mismo aliento. Y señoré los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre es el único ente en toda la creación de Dios que tiene una parte material que es el cuerpo y tiene una inmaterial que es el espíritu y el alma. Por eso nosotros nos comunicamos espiritualmente con Dios. Por eso nosotros vamos y pedimos en la presencia de Dios para nosotros poder tener una dirección en nuestra vida. Si nosotros no creemos sabio en nuestra propia opinión, lo más posible es que tropecemos antes de que nos demos cuenta. En Salmo 118:28, el 29 dice, mi Dios eres tú, y a ti alabaré. Dios mío, a ti ensalzaré. Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Nosotros estamos llamados a adorar en espíritu y en verdad a Dios. Conocer cuál es su plan, cuáles son sus atributos, para cuando nosotros venimos a la iglesia, saber realmente a qué venimos. Pero hay algo de similitud, porque la salvación es individual. Yo no puedo salvar a Robin. Robin no me puede salvar a mí, porque es individual. Pero todos somos un cuerpo.
y Jesucristo vendrá por la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, venimos a formar parte de ese cuerpo para reconocer la grandeza de Dios, lo sublime, su amor, su omnipotencia, su inmutabilidad. Todo cuán grande y majestuoso es Dios. Si venimos y no reconocemos nada de eso, venimos vacíos a la iglesia. Cuando la pastora dice traigan ofrenda, creo que a eso se refiere, que debemos venir con el conocimiento y la capacidad de saber que venimos a eso a la iglesia, que no venimos a sentar y a ocupar un espacio en la silla. Y les digo esto porque Dios Dios es tan bueno que mientras la pastora me agarró fuera de base porque yo estaba en primera mirando para el home y ella me dijo que había que anotar hoy. Pero Dios es tan grande que a medida que yo iba buscando la información, me daba cuenta de que yo venía a estar. Que vengo como muchos de ustedes pueden venir. Es domingo, son las 9, hay que ir a la iglesia. Y se convierte en una rutina. No se convierte en algo que anhelo, en algo que deseo. Yo necesito anhelar la presencia de Dios. Yo necesito anhelar venir a la iglesia porque me alimento espiritualmente. Yo necesito venir y creer que lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios. Si yo ando en el mundo y no vengo a la iglesia, no represento a Jesucristo, no camino como Dios, ¿de qué me costó la vida? ¿Para qué me sirvió? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale tener un apartamento, una casa, un carro, una esposa, los hijos, si no reconozco que todo viene por medio de Jesucristo, que para Él es toda la gloria y toda la honra? ¿Cómo puedo venir vacío a la iglesia si lo que le dedico son 2 horas en la semana? Por esa era mi pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué y para qué? Y fíjate que Dios creó todo para el hombre. Y a pesar de haberle dado todo, le pagamos mal. Porque cuando venimos ni siquiera con compromiso. En muchas ocasiones nos molesta, pero nos molesta porque no conocemos al Dios verdadero. No conocemos las intenciones de Dios. Y por eso venimos de esa manera. Dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿vengo en espíritu y en verdad a la iglesia? ¿Conozco para lo que he sido creado? En Efesios 1:3-6 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ya estaba todo planificado por Dios. Y nosotros en el camino fallamos una y otra vez, pero por gracia podemos tener vida eterna. La idea es que nosotros podamos venir a la iglesia y alimentarnos para que esa vida eterna no se pierda. Piensen en todo lo que estamos aquí, cuántas personas dependen de nosotros y que se pierdan esa vida porque nosotros no nos ocupamos de llevar ese pan, no el pan que vende el colmado, ese pan espiritual que necesitamos todos. Que nosotros los padres no pongamos los fundamentos de nuestros hijos para que realmente no crezcan como la mayor parte de los hijos de la sociedad, que crecen sin tener un temor de Dios. Los jóvenes hoy en día no tienen temor de Dios, pero no porque sea su culpa directa, sino porque los padres no se ocuparon de que ellos tuvieran temor a Jehová. Si no tienen temor a Jehová, van a ser parte de lo que la sociedad hoy tiene. Personas que andan robando, atracando,
haciendo cuanta cosa se le cruza por la mente. Entonces tenemos nosotros como responsabilidad conocernos nosotros mismos, conocer por qué Dios nos creó, para poder traer a la iglesia esa adoración en espíritu y en verdad. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La salvación no viene si no es a través de Jesucristo. Si usted la va a conseguir en la esquina, no es la salvación de Dios. Si usted la va a conseguir con un santo, tampoco es la salvación de Jesucristo. No hay forma alguna de que no sea a través de Jesucristo, porque Dios Padre predestinó que así fuera. Usted no puede cambiar ya lo que Dios predestinó. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, ¿cómo voy a ganar la salvación si no lo hago a través de Jesucristo? Si no camino representándolo a Él. Que la sociedad cuando te vea diga, es cristiano, no porque lee la Biblia, sino porque sus cualidades son lo que reflejan a Dios. Mis cualidades no pueden reflejar otra cosa que no sea Dios, a pesar de mi naturaleza. Y casi finalizando, cuando hablaba ahorita de imagen y semejanza, hay un libro que se llama La ambición santa de John Piper, que para mí representa lo que yo debo razonar a imagen de semejanza, a imagen y semejanza, o mejor dicho, para entenderlo. Él dice en su libro que las imágenes se crean para reflejar la imagen. Yo no puedo poner una foto mía y que refleje a Robin. Por lo menos reflejaría dos Robin. No puedo poner una foto de Daniel y que refleje a Joalbi. La foto que yo coloque aquí delante va a reflejar a la persona que es. Lo va a reflejar a él. La imagen que ponga va a reflejar. Usted no ve en el tarro, usted no ve un carro. En el teléfono usted no ve otra cosa que no sea un teléfono. Cuando usted ve el chofar, ¿qué ve? Un chofar. Entonces, las imágenes son para reflejar la imagen, lo que quiero de la imagen. Y dice, es un poquito complejo porque es largo, pero dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que está en el Génesis 1:26 al 28. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? ¿Qué quiere decir con que es a la imagen de Dios? Es la razón, es la emoción, es el hecho de ser moralmente responsable. Cuando habla otra vez moralmente responsable, se refiere a la moral de Dios. Dios no pudo haber creado al hombre para que pecara, pero en su amor permitió que tuviera decisión propia. Y el hombre pecó por decisión propia. ¿En qué somos como Dios? Dice que evitará todo tipo de controversia porque es un argumento largo, pero dice, para que se proyecte en la imagen, si usted levanta una estatua de Stalin, se va a reflejar Stalin. Si usted pone una imagen de George Washington, va a reflejar a George Washington. No puede reflejar a otra persona. Entonces, la gente debería poder mirar de manera en que voy un poquito más atrás. Las imágenes son creadas para mostrar la realidad. ¿Por qué creó Dios al hombre? Para mostrar a Dios. Pero hay algo todavía aquí que me llama más la atención. Él creó pequeñas imágenes, somos los seres humanos, que alabarán y actuarán y que sintieran de manera que muestren a Dios. Déjeme ver que aquí hay algo que me perdió. Ok, dice, quiere que la gente mire Stalin y piense, Stalin, si levantas una estatua de George Washington, mirarás y piensas en los padres de la nación. Las imágenes se hacen para reflejar
imagen. De modo que si Dios nos hizo a imagen, a diferencia de todos los otros animales, más allá de lo que significa el detalle, significa que Dios es la realidad y nosotros somos la imagen. Ese era el concepto al que quería llegar. Dios es la realidad de la vida y nosotros somos su proyección, su imagen. Por eso te dice, no te harás falsas imágenes, ni en el cielo, ni en la tierra. Porque cuando tú haces eso, reflejas una imagen distorsionada de Dios. Cuando tú reflejas algo que no va con Dios, tú estás reflejando una distorsión de la imagen que Dios creó en ti. Cuando ves un homosexual, es una imagen distorsionada de Dios. Dios los creó hombre y mujer. No los creó de otra manera. Por eso nosotros tenemos que procurar caminar en santidad, que es difícil para nosotros, pero debemos de emular lo que Jesucristo dejó como fundamentos. Es de la única manera. Y así proyectaremos lo que Dios quiere que se vea de nosotros. No hay forma de que si Robin anda camuflajeado, haciendo y deshaciendo de noche, represente a Dios, porque sería una imagen distorsionada. Y queremos proyectar una imagen que sí representa a Dios. Se está haciendo larguito, pero vamos llegando. ¿Qué veo cuando veo la cruz? Entiendo la razón de la cruz. Entiendo el plan de acción de Dios. Entiendo que hay una paga que yo no tengo cómo contemplarla. Que cada distorsión que yo hago de Dios es en vano lo que se pagó en la cruz. Si mi reflejo diario es una distorsión de lo que Dios puso en mí, ¿estoy honrando a Dios por el sacrificio que hizo a través de su Hijo en la cruz? No. Por eso debo de tratar de caminar en los caminos que Jesús dejó, en los fundamentos que Jesús dejó, para yo poder, al menos sin merecer, tener una salvación, porque no somos merecedores de ella. Cuando ves la cruz, hay algo que vuelves a ver, y es la mano del Creador, acercándose nuevamente al hombre. Cuando yo reconozco que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, cuando a través de Él yo llego al Padre, yo empiezo a acercarme a Dios. Y empiezo a acercarme a Dios porque dice que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, y el que ve al Padre ve al Hijo. Lo que significa que si yo camino como Jesucristo, camino como Dios quiere que yo proyecte su imagen. La manera en la que lo puedo hacer es emulando todo lo que Jesucristo dejó, a pesar de nuestra naturaleza. Hay algo que dice Miguel Núñez que me gustaría ponerlo ya para finalizar. La mayoría saben quién es Miguel Núñez. Miguel Núñez habla de la santidad de Dios, pero lo habla de manera cuando somos salvos por gracia. Y dice que si Dios aplicara justicia hoy en día y apartara su gracia y su misericordia, todos nos perderíamos. Pero como es un Dios inmutable, es imposible, por ese lado podemos estar tranquilos, de que cambie ese pacto. O sea, duerma tranquilo, haga su otra parte, que eso no va a pasar. Pero dice que la gracia viene a través de Jesucristo. Que aquel que no reconoce a Jesucristo no puede tener la gracia, pero sí puede tener misericordia. Si te basta la crucifixión, para mí, a mi entender, en mi poco entendimiento, fue misericordia, porque no se bautizó y comenzaba la gracia en ese momento.
Pero dice que nos tocó el infierno por la misericordia de Dios, pero que nos dio la gloria aún sin merecer. Entonces debemos entender, hermano, que no nos merecemos nada, que todo necesitamos hacerlo para la gracia de Dios. Espero que haya sido de edificación. La próxima vez hablo con la pastora y yo no me dicho para estar bien en home. Pero nada, que el Señor les bendiga y a todos aquellos que no están